Vamos a leer el número 1632. Este es el final de las personas que se rebelaron en contra de lo establecido por Dios en su palabra. Estoy haciendo énfasis en eso, que aquel punto de esta historia es que el punto central es que cuando el ser humano trastoca lo establecido por Dios o lo malinterpreta o lo usa a su antojo, la ira de Dios se enciende, porque lo que Dios ha establecido debe permanecer para siempre. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 32, número 16:32 dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. El verso 35 dice: también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Esta es una palabra muy fuerte que es necesario detenernos y pensar en ello. Es el final del capítulo 16 de la narración, que cómo terminaron los que se rebelaron y quisieron modificar lo que Dios había establecido. Aquí está el final de quienes, donde se manifiesta la ira de Dios eh, para reprender o castigar a los rebeldes, y al mismo tiempo es donde Dios manifiesta quiénes son sus siervos escogidos por él, en ese caso Moisés y Aarón. Ahí vemos en estos versículos bíblicos que los portentos con los que Dios había manifestado su justa ira en contra de los rebeldes, versículos 31 a 33. Vemos también ahí un terremoto, fuego y una plaga. Los juicios cayeron sobre los tres grupos de los rebeldes. Ojo a esto. Los juicios cayeron sobre los tres grupos de los rebeldes. El juicio cayó sobre los cabecillas y sus familias, dice el versículo 27. Los que les apoyaban también de entre los 250 rebeldes, también les alcanzó la ira de Dios, según el versículo 35. Y todos los que se unieron al descontento de los rebeldes, les alcanzó la ira de Dios, según el versículo 41. Dios hizo una obra nueva en este caso, cuando el Señor se le encendió su ira a causa de la rebelión. Hizo algo nuevo. ¿En qué consistió esa obra nueva que hizo el Señor? Esa obra nueva consistió en que la tierra se abrió, se tragó los rebeldes y cayeron en el Hades, y luego la tierra se cerró, quedando como si nada hubiese sucedido. Esa fue la obra nueva. Por lo general, si hay un terremoto, se abre la tierra, queda abierta, pero es decir, quedan las aberturas, pero en este caso la tierra se abrió, se los tragó a los rebeldes, los condujo al mismo infierno, y vuelve a cerrarse la tierra y quedó como si nada hubiese sucedido. Eso fue lo nuevo que hizo el Señor, indicando que Él es el Todopoderoso, el Rey y Juez del universo. Como dije, que esto nos indica que no era un mero terremoto, sino la intervención directa del Señor. Hoy vamos a hacer un breve estudio de los últimos versículos de esta narración bíblica. Vamos a subrayar algunos puntos más relevantes, y vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas para nosotros hoy en nuestro tiempo. Primero, la gente por lo general cambia fácilmente de su forma de pensar. Este es un punto interesante. La gente cambia por lo general muy fácil en su forma de pensar. Es decir, hoy dice una cosa, mañana dice otra. Es decir, son inconstantes, o sea, no tienen
firmeza en lo que creen o en lo que piensan. Muchas veces hay mucha gente que cambia con gran facilidad sus formas de pensar. Es algo así como dicen, como el camaleón que va cambiando según las circunstancias. Tomemos nota que los rebeldes estaban viendo con sus propios ojos que Dios estaba muy disgustado con la rebeldía de ellos porque querían cambiar las cosas a su manera. Ellos habían visto la gloria de Dios en el Sinaí, cuando les dio la ley, mostrando con señales visibles del gran poder y majestad de nuestro Dios. Allí ellos habían prometido hacer lo que el Señor les dijera, pero aquí lo vemos con una actitud contraria a lo que habían prometido. La actitud rebelde de aquellos rebeldes, o sea, personas que se rebelaron, solo demostraron que eran ingratos, un corazón ingrato, no mostraba gratitud. Ya se les había olvidado lo que Dios había hecho por ellos. Los había liberado de la esclavitud de Egipto. Y se habían olvidado que el Señor había oído la oración de Moisés por su siervo, a su siervo, pues. Había oído la oración de su siervo para librarlos y no castigarlos del todo con todo el rigor de la justicia divina. Los rebeldes en su ingratitud y ceguera espiritual le echaban la culpa a los siervos de Dios, en este caso a Moisés y Aarón. Pues Dios había escogido estos varones. Oiga cómo decían ellos: vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Escuche esto. Están diciendo: ustedes son culpables de la muerte de nuestros compañeros o de nuestros hermanos. Qué triste, hermano, cuando el corazón está vacío de Dios, no reconoce su pecado y lo proyecta hacia otros. Qué mal tan terrible eso. Esa es la actitud de la gente que es inconstante y rebelde. Hoy están manifestando temor de Dios, pero mañana son capaces de ofender a Dios en su misma presencia. Así son muchos creyentes inestables, que cuando escuchan un sermón poderoso tiemblan, pero cuando salen de la iglesia siguen siendo los mismos rebeldes. En segundo lugar, no debemos olvidar la historia del pueblo de Dios. Es muy importante recordar lo que ha pasado en la historia del pueblo de Dios para que no cometamos los mismos errores. Por esa razón, el Señor ordenó a sus siervos que de los incensarios que utilizaron los levitas rebeldes se sacaran de los restos del incendio de juicio y se hicieran con ellos placas de bronce para cubrir el altar. ¿Para qué era esto? Esto era para que el pueblo recordara que todo lo que tiene que ver con el ministerio debe ser hecho conforme a lo que Él ha revelado. Esta señal a los hijos de Israel les recordaba el castigo que tenía lugar cuando se rechazaba descaradamente la palabra de Dios. El libro de Números, el viaje hacia la tierra prometida, de la editorial Andamio, hablando de este pasaje, oiga lo que dice: cada uno de los rebeldes levitas sabía que ningún laico que no fuera descendiente de Aarón debería quemar incienso delante del Señor. Comentando el verso 40. La nueva cubierta para el altar era un recordatorio visual. Si alguien en el futuro osara tener una actitud similar, también le ocurriría como a Coré y a su grupo. Hasta aquí la cita. Tome nota de eso. Por esa razón el Señor ordenó que se hicieran esas señales, es decir, que se cubriera el altar con esas, como que puede decir, esas láminas, para que recordara que con Dios no se juega. Cuando se quebrantan las leyes de Dios, el castigo viene. Esto es como cuando, si alguien se lanza de un edificio de 20 pisos, por ejemplo, ¿qué le espera? Le espera destriparse en el piso. ¿Por qué? Porque quebrantó una ley, la ley de la gravedad. Así es todo lo que quebranta la ley de Dios.
tendrás que sufrir las consecuencias. Eso es lo que está enseñando el Señor con este recordatorio. Dios, en su infinita misericordia, ha dado señales a su pueblo para recordarle su amor o su justicia. Por ejemplo, el arco iris había sido una señal anterior de la fidelidad de su pacto, y la circuncisión también es otra señal. Por ejemplo, la celebración anual de la Pascua era señal que inspiraba el poder de Dios y la misericordia de Dios. Por ejemplo, la cena del Señor nos recuerda la muerte de nuestro Señor en la cruz para salvarnos, y mucho más. Hay muchas más señales. Por esa razón Pablo escribió para todos nosotros hoy, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, dice Romanos 15:4. En tercer lugar, la expiación por el pecado es esencial. Fíjese bien esto. La expiación por el pecado es esencial. La ira de Dios se manifiesta cuando los rebeldes manifestaron su descontento contra Moisés y Aarón. El Señor les dijo a sus siervos que destruiría a los rebeldes. ¿Qué hicieron los siervos de Dios? Cayeron sobre su rostro en súplica ante el Altísimo, que actuara con misericordia. Moisés ordenó a Aarón que rápidamente tomara un incensario y rogara por la asamblea. Las personas estaban ya cayendo bajo la plaga por la ira de Dios. Aarón corrió en medio de ellos para hacer expiación por ellos, dice el verso 46. El sumo sacerdote de Israel se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo, el versículo 48. El pecado del ser humano ha provocado la justa ira de Dios. Pero el Dios vivo no nos ha dado a nosotros un gran mediador, muchísimo más grande que Aarón. ¿Para qué? Para que sea mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nuestro Señor Jesucristo se colocó entre Dios y los hombres en aquella cruz, para que por medio de su sacrificio en la cruz expiara nuestros pecados. La respuesta de nosotros hacia el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros depende nuestra salvación o nuestra perdición. Dice la palabra, el que en él cree no es condenado, pero el que es incrédulo al Hijo no verá la gracia. Es decir, el que no cree al Hijo de Dios no está bajo la gracia, sino bajo la ira de Dios. En cuarto lugar, el pecado destruye, corrompe y destruye. Una maldad que inicia en una persona puede ser una plaga que se riega rápidamente entre todo el pueblo. Tomemos nota que un pensamiento rebelde que se comenzó en la mente de Coré y sus compañeros se extendió como pólvora en todo el pueblo. Una queja de unos cuantos infectó a millares y costó la vida de miles. Ahora, los levitas habían recordado al pueblo de las trágicas consecuencias de querer hacer las cosas a nuestra manera, según el versículo capítulo 8, 19 más bien. Fuera de la tienda estaban las tumbas a la vista pública. Y dentro del tabernáculo estaba la nueva cubierta del altar, recordando a Israel las trágicas consecuencias de la rebeldía a lo que Dios ha establecido en su santa revelación. El pecado corrompe y contamina. Por último, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Muchos habían muerto por su rebeldía. Otros estaban condenados a morir en el desierto, pero había más vivos que muertos. La misericordia de Dios había evitado que todo el pueblo pereciera. La expiación libró a la gran mayoría. De la misma manera, hoy tenemos oportunidad para ir a los pies de la cruz y rogar misericordia a Dios, aceptando su perdón en Cristo nuestro Señor. La misericordia de Dios es maravillosamente nueva cada mañana. En conclusión,
Ruego a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos permita aprender la lección como Israel. Israel se dio cuenta que pecar con la mano en alto tiene consecuencias desastrosas. Está escrito, la paga del pecado es muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, o que conduce a la muerte. El querer eliminar o cambiar lo establecido por Dios no puede quedarse en pie sin castigo. Repito, cuando se intenta eliminar o cambiar lo que Dios ha establecido, no puede quedarse sin su debido castigo. Por mucho que lo quiera pintar, si quebranta las leyes de Dios, lo pagarás muy caro. Así está escrito. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos guíe por el buen camino y nos dé la gracia para soportar y no apartarnos de sus caminos. No intentemos hacer las cosas a nuestra manera, porque hay cosas que Dios las permite, pero no significa que Él está de acuerdo con eso. Tomemos nota de eso. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este día. Señor, ruego tus bendiciones sobre todos mis hermanos. Ruego sus bendiciones sobre todos nosotros, Padre. Ayúdenos para caminar en el santo temor de Dios. Concédenos gracias, Señor, para hacer tu voluntad. Ayude a las personas para que podamos andar todos en tus normas, en tus caminos. Padre, te alabo y te bendigo y te doy gracias. Tú eres Dios, sabes lo que haces, eres el Señor de toda la tierra, de todo el universo, y en ti estamos contentos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Dios los bendiga mucho, mucho, mucho.